Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Sé que muchos de ustedes se van a estar preguntando, Hildina, ¿qué te ha pasado? ¿Que te has ido de las redes, de todas las redes por más de un mes? ¿Dónde has estado? ¿Qué te has hecho? ¿Te ha pasado algo grave? Y la verdad es que a esa duda les tengo hoy el video, que ustedes se lo merecen y ya les digo, hace mucho tiempo he dejado de subir video, pero ya les voy a explicar la razón y el motivo del cual ha pasado eso, y espero que realmente me entiendan y me den su apoyo. Así que nada familia, comencemos con este video que estoy emocionada. Bueno familia, antes de ponerlo un poco en contexto, porque es una historia un poco larguilla lo que tengo que contarles, voy primero a desayunar por segunda vez a un lugar que me encanta, que ustedes van a ver, porque tengo un hambre que ustedes no pueden entender. Yo no sé si ustedes son así, déjenme en los comentarios. Cada vez que yo tengo hambre me cambia el semblante y no soy persona. Cuando como, pues es como automático. Vuelvo a ser yo de nuevo, pero con hambre, no razono, no pienso. When I think about yesterday. Bueno, mi lugar favorito para desayunar es Flipit, no sé si se pronuncia bien así, pero bueno, este a mí me encanta, me fascina. Déjenme en los comentarios si ustedes conocían de este lugar. Pinta, pinta. A lo cubano. Bueno familia, primero que nada agradecerle a todas las personitas que se han preocupado por mí, por todas las redes sociales, mandándome mensajitos de qué estaba pasando conmigo, que por qué no subía video. La verdad es que fue un momento bastante emocionante y chocante. Ya en el video sabrán el por qué. Espero de verdad que se queden hasta el final, porque este video va a ser, creo que yo, uno de los más emotivos que he hecho en mi canal. Y la verdad significa muchísimo, pero muchísimo, que ustedes se queden hasta el final. La gran noticia que les tengo que dar, de verdad que yo me imagino que nadie de ustedes se la espera, es que ¡chacha! ¡Estoy embarazada! Miren aquí. Pero antes de llegar a esto, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo para ponerlo un poquito en contexto de por qué yo me desaparecí de las redes, porque ustedes se preguntarán, bueno Hilda, salir embarazada no es algo por lo que tengas que desaparecerte tanto tiempo de las redes, y es cierto, no es algo por lo cual, si más bien es un símbolo de alegría, de felicidad, de emoción, la llegada de este bebé. Yo le digo bebé arcoíris, ya ustedes en el contexto del video entenderán el por qué yo le digo bebé arcoíris. Así que nada, vamos a empezar con esta plática entre ustedes y yo, que yo sé que les va a gustar, porque ya les digo, si no que se me salen 1, 2, 3 lagrimitas, ustedes me perdonen si se me salen unas lagrimitas, porque ya les digo, es súper emocionante este video para mí, porque he pasado por tanto que nada, así que vamos a empezar. Bueno, les comento un poco. Hace aproximadamente 6 meses, no es que yo tengo ahora 6 meses, vamos por parte para que ustedes entiendan el por qué yo me desaparecí de las redes y por qué este bebé se llama bebé arcoíris. No es que se va a llamar así en la vida real, pero ahora mismo se llama bebé arcoíris porque ha sido un símbolo, como el arcoíris significa para una persona símbolo de esperanza, de fe, de que todo va a salir bien, de que este bebé es el orgullo de la familia. Liam está contento porque cuando yo le digo, ¿dónde está tu hermanito?, él señala la barriguita, así que más o menos le estaba inculcando de que es un hermanito, de que va a venir al mundo si Dios lo permite. Y nada, hace 6 meses yo también había salido embarazada. Esto yo no se lo había dicho en las redes sociales, porque ya comprenderán más adelante. Familia, qué notición les tengo. Déjenme enseñárselo, que lo tengo escondido por aquí. Miren. Y yo, déjenme decirles que yo en las películas y en muchos reels y videos de todo lo que es, espérate mi amor, de enseñarle de cómo es, ¿sabes? De que uno está embarazado y todas esas cosas. Yo con Liam no lo pude hacer, obviamente, porque cuando yo salí embarazada de Liam, mi esposo estaba conmigo y no hicimos la prueba de embarazo, y aparte tampoco teníamos la esperanza de que yo saliera embarazada
Tampoco tenía la esperanza de yo salir embarazada porque, como saben, yo tenía problemas para salir embarazada. Entonces, yo aún no me lo puedo creer. Aún no me lo puedo creer, estoy en shock. Y lo que quiero hacer es hacerle una sorpresa a mi esposo para cuando venga. Le dije que tenía que ir a Walmart a comprar unas cosas para el niño. Y lo que voy a hacer es comprar algo para envolver eso. Ya verán la reacción. Ya ustedes verán la reacción de... Bueno, les cuento que lo llamé ahora porque necesitaba preguntarle una cosa y ya estaba, actúa normal, Hilda, no actúa con felicidad, no actúa... Ay, ya tenía ganas de decirlo, pero no, porque es la primera vez que voy a hacer eso. Quiero vivir toda... Ay, todavía no me lo puedo creer, familia, todavía no me lo puedo creer. Fíjate que yo me hice la prueba de embarazo, pero no con la mentalidad de que fuera a salir positiva, lo hice con la mentalidad de que es normal, va a salir negativa seguro. Y ya me la hice porque realmente no me cae la menstruación, entonces pues digo, me la voy a hacer. ¡Ah! Ya les contaré. My, oh my, my, oh my, a kiss, and so I did. Bueno, como vieron, todo fue emoción, todo fue felicidad. Imagínense un bebé. Yo estaba que no lo creía, la verdad, decía no puedes. Pero desgraciadamente lo que vinieron fueron complicaciones. Yo empecé a tener sangramiento. Por aquí le voy a estar poniendo también un pedacito, o sea, le voy a estar poniendo recopilaciones de cómo ha sido todo este proceso hasta llegar a bebé arcoíris. Bueno, familia, estoy en el hospital, que como pueden ver aquí me acaban de sacar sangre y me dejaron la aguja puesta como para ver si me sacan más sangre o me ponen algún medicamento, no sé bien. No les puedo decir realmente ahora el por qué estoy aquí y qué me ha pasado, pero más adelante, cuando aclare todo y cuando pueda, se lo voy a contar con más detalle. Por el momento, realmente no estoy bien. Hay cosas a veces que uno es mejor quedárselas calladas y con el tiempo o cuando sea el momento contárselo a ustedes. Sé que ustedes se merecen saber realmente por lo que estoy pasando, pero bueno, ya les dije que realmente encontrar la manera como de contárselo. Y nada, sé que con la ayuda de Dios todo va a salir bien, o eso espero. Él sabe por qué hace las cosas y por qué estoy aquí. Así que nada, les sigo contando después. Entonces nada, cuando ya me dicen eso, imagínense, fue un estrés enorme porque yo sabía que ya mi corazón era que algo andaba mal. Aparte muchas pruebas me daban raras, no sé, mi corazón me decía que algo no andaba bien. Y efectivamente pasaron los días, hay días que no tenía sangramiento, pero ya llegó como a las 2 semanas, llegó el momento de que yo empecé a sangrar bastante y ya yo dije, lo perdí. Ese momento usted no se puede imaginar cuán doloroso es para una madre cuando sale embarazada. Yo no sé si a ustedes le pasa lo mismo a las madres, le pasó lo mismo, que a cada rato revisan, no tengo sangre, no tengo ningún problema, no me duele ni nada. Yo soy de ese tipo que soy bastante precavida por esa parte y soy bastante obsesiva, podría decir. Y ya era algo que me decía, Hilda, algo anda mal, no te hagas muchas ilusiones. Y cuando ya me dijeron que yo fui al ginecólogo, que me hicieron un ultrasonido y me dijeron que él no se había implantado bien, que ya sabía que lo había perdido, usted no se puede imaginar el dolor tan grande que yo sentí. Bueno, ese día yo no quería hablar con absolutamente nadie. Yo por eso ese día me desaparecí también un tiempo de las redes, no como ahora, pero sí me desaparecí un tiempo de las redes sociales. Dije, que sea lo que Dios quiera, Dios sabrá por qué es el motivo del cual yo ahora no lo estoy teniendo.
pero para mí fue devastador. Creo que para todas las madres que pierden un bebé es devastador, aunque tú no lo conozcas, pero sabes que hay algo en tu interior que está creciendo, que se está formando, que está viviendo de ti, y perderlo te acaba con la vida. Y nada, pasaron los meses, fueron como pasaron como alrededor de 3 meses, y yo sentí algo en mí que me decía, hazte una prueba. Pero yo decía, no, es que no quiero ilusionarme de nuevo, no quiero volver a pasar por lo mismo, no quiero sentir esa sensación de volver a ilusionarme y que sea al final pase lo mismo que pasó la vez pasada. ¿Qué tendré yo en mi cuerpo? Que no sé, yo decía que yo estaba mal. Y pasaron los meses y bueno, yo me hice la prueba de embarazo de bebé arcoíris, y ustedes no se podrán imaginar, salió positivo. Ahí yo no le hice lo que le había hecho a mi esposo, a que ya les puse el videito de comprarle alguito, de la emoción esa, porque en mí yo no me quería ilusionar, yo no quería decir, esto es real, no quiero volver a pasar por lo mismo, voy a esperar. Y lo que hice fue llamar a mi esposo por videollamada y le dije, la prueba dio positivo. Y él me decía, no, mentira, no me estés engañando, ¿estás segura que está positivo? Y yo rápido fui a la farmacia y fui a comprarme más pruebas. Ustedes no se pueden imaginar cuántas pruebas yo me hice de embarazo. Todos los días yo me hacía una. Yo sé que muchos de ustedes me dirán, Ildina, eres obsesiva, compulsiva, te hiciste una pila de pruebas de embarazo. Pero era que como ya yo había perdido uno, era algo que me decía, no quiero volver a pasar por lo mismo, no quiero perder este bebé. Quiero darle la oportunidad a Bebé Liam de crecer con un hermanito, de jugar con, porque a veces ustedes no lo ven, yo lloro cuando veo a mi hijo solito, que el otro día salí, les voy a poner un videito, salimos a jugar fútbol y había unos niños jugando fútbol y él atrás de los niños jugando fútbol, cayéndole atrás a los niños porque quería jugar con ellos, y eso me partió el alma, me dolió cantidad, porque yo decía, él necesita alguien, necesita un hermanito, porque no es lo mismo estar con mi mamá, estar con mi papá, estar conmigo, estar con su padre, no es lo mismo. Jugar con alguien que esté a la altura de él, que tenga la edad de él, de verdad que la alegría que como él se pone, yo no se puede imaginar. Bueno, y ahora les sigo comentando, vamos a hacer una breve pausa porque voy a almorzar, porque esto sí, bebé arcoíris. Hasta que ya encuentre el nombre, ya le diré como el nombre, pero ahora mismo bebé arcoíris, porque ahora ha sido un momento de fe y de esperanza, de todo. Entonces le diremos ahora bebé arcoíris por el momento. Me está pidiendo comida, está diciendo, mamá, tengo hambre, voy a comer algo. Yo tengo que comer cada 2 horas, literal, tengo que comer cada 2 horas. Tengo mucho todavía que contarles, que cosas que han pasado en mi vida. Así que ya les digo, tienen que quedarse hasta el final del video. Pero por ahora, breve pausa para comer. Familia, ahora voy a buscar a mi mamá, que ya más adelante en un video sabrán el por qué y dónde está. Bueno, y ahora que tengo un poquito más de tiempo, les voy a seguir contando. Ya les digo, aquí tengo unas cuántas pruebas de embarazo. Obviamente estas son de rayitas, estas también. Yo las conservo, igual que la de Diana, yo las tengo guardadas. Ella me dice unas cuantas. Y bueno, al final, como me había pasado todo anteriormente de la pérdida, yo llamo al ginecólogo, le digo, mire, me he hecho varias pruebas de embarazo, todas me han dado positivas, absolutamente todas. Y me dice, bueno, me saco una cita. Y cuando voy a la cita, tenía como 5 semanas y pico, casi 6 semanas. Y ya se escuchaba un poco el corazón. Eso me puso feliz cuando yo escuché su corazoncito. Por primera vez me puso la mamá más feliz del mundo. Y ya después de eso, yo aún así seguía como, ¿y si después pasa algo? Todavía en mi cabeza no se lo creía, yo decía todavía. Pero ahí se me empezaron los achaques del mal embarazo, que fue por eso que yo dejé de subir contenido a las redes sociales, porque no me sentía nada bien. Tuve que dejar de trabajar porque era más lo que pasaba en
en el baño vomitando que lo que estaba atendiendo al cliente. Y lamentablemente yo trabajaba en un lugar donde la cocina estaba muy pegada a lo que es la atención al cliente, que ustedes saben que trabajaba en Panda. Y los olores, todos los olores, eso, de verdad que yo terminaba cada 10 minutos en el baño. A mí sí, me dan unos malos embarazos de que usted no se puede imaginar. Bueno, yo tuve que ir al hospital porque me deshidrataba, tuvieron que ponerme suero porque era tanto lo que vomitaba. Además de eso, una racha que cogí diarrea y entonces eran vómitos, diarrea, todo lo que comía se iba. Imagínense, pasé por mucho, cada ultrasonido, la verdad es que salía mejor que el anterior, el corazoncito se escuchaba muchísimo, y en el último ultrasonido, que yo dije, bueno, ya miren, si después del último ultrasonido, que ya yo tengo prácticamente 12 semanas, cuando estoy haciendo este video, me sale todo bien, bueno, voy a hacer el video para subirlo ya más adelante, ya voy a decir que estoy embarazada. Yo con Lía sí me tardé bastante en decirlo, alrededor de los 6 meses porque yo dije que estaba embarazada. Bueno, ya estamos en el ginecólogo, yo estoy con nervio, estoy nerviosa, me duele la panza, eso es normal cuando uno está nerviosa. Vamos a ver, que sea lo que Dios quiera. Todo está en la mano de Dios. Y aquí está mi amiga Yari acompañándome siempre en todas las travesías que paso yo. Porque déjenme decirle, para que ustedes vean lo que es una buena amiga, que ella terminó de trabajar a las 12 de la noche y se tuvo que levantar a las 7 de la mañana. Así que se podrán imaginar. Pero bueno, esta noticia ya quería compartirla con ustedes porque sé que muchos de ustedes se han preocupado de por qué me ha pasado, dónde estoy, por qué no había subido contenido a las redes sociales. Y bueno, nada, ese es el motivo principal. Gracias a Dios, todo está bien. Yo le pido a Diosito todas las noches que todo esté bien con el bebé. Porque ya saben, después de una tempestad, lo más bonito que sale es un arcoíris. Parece es hasta ahora bebé arcoíris. Entonces, nada, familia, gracias a todos por el apoyo. Y ya me hicieron el análisis porque aquí en Estados Unidos para saber el sexo te hacen el análisis de sangre. Y ya me hicieron, así que pronto vamos a saber juntos el sexo del bebé. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to. Late night